Hoy vamos a hablar de la quinta pieza de esta armadura de Dios, la cual Pablo la describe como el yelmo de la salvación. El tema de esta mañana es el casco de la salvación, porque cuando hablamos del yelmo quizás no sea una palabra muy común para la mayoría de los que estamos aquí, pero la verdad es que el yelmo lo que hacía es proteger toda el área de la cabeza. Por eso algunas versiones hablan del casco, ¿verdad? Unas versiones más acomodadas a nuestro lenguaje actual, bueno, nos hablan del casco o del yelmo de la salvación. Y esto Pablo lo menciona en Efesios capítulo 6, versículo 17. Lea conmigo, por favor, y en sus notas, Efesios 6, versículo 17, la Nueva Traducción Viviente dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahí encontramos dos piezas, pero solamente nos vamos a enfocar en la primera parte. Pónganse, dice, la salvación como casco. Vamos a hablar del casco de la salvación. Entonces, ¿cuál era la función del casco? La función del casco o del yelmo en un soldado era precisamente proteger la cabeza de los golpes que pudiera recibir un soldado en la batalla. Cuando hablamos, por ejemplo, de las diferentes piezas de la armadura de Dios o de la armadura de un soldado, hay que entender que el soldado se ponía todo lo que era su armadura, y lo último quizás que el soldado tomaba para salir a la batalla era precisamente el yelmo o el casco. Y esto lo digo, hermanos, porque no necesariamente Pablo está dando un seguimiento de cómo era que se ponían cada una de esas piezas, pero lo que sí es de notar es que el soldado no podía salir a la guerra. No podía salir a la batalla sin proteger el área de su cabeza. Era de suma importancia proteger el área de su cabeza. Los cascos generalmente tenían placas en las mejillas para proteger los golpes en la cara. También tenían lo que era en la parte posterior de la cabeza, en la nuca, había una pieza de metal para proteger los golpes en el lado posterior del cuello. Pero también el casco, además de cubrir lo que era el área del cerebro, también tenía una cresta de metal para proteger el área de los ojos o de la visión. Es decir, que ese casco, ese yelmo cubría la mayor parte de lo que era la cabeza. Si usted va a las diferentes versiones, encontrará datos interesantes. Dice en el versículo 6, capítulo 6, verso 17 de Efesios, la Reina Valera del 60 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Leíamos nosotros hace unos momentos la Nueva Traducción Viviente y dice: pónganse la salvación como casco. La versión Dios habla hoy dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y otra versión, la versión Palabra Dios de Dios para Todos, dice: utilicen la salvación como casco protector. Todas apuntan, hermanos, o señalan la importancia que desempeñaba en función lo que era el yelmo. El soldado era irresponsable si no salía protegido de su cabeza. Era necio salir. Un soldado no podía salir a la batalla sin haber protegido su cabeza, porque era de vital importancia para su supervivencia de todo soldado en la batalla. Recuerdo, quizás esto se acomode un poco más a nuestra época, pero recuerdo hace algunos años atrás, quizás 15, 18 años atrás, veniendo transitando de la calle 10, cruzando el puente del 83 Expressway, cruzando hacia el norte, rumbo al Business 83, a unos cuantos pies de haber entrado ya, haber cruzado el puente, un muchacho en su motocicleta iba algo recio y se adelantó a nosotros y no llevaba su casco.
no llevaba sus casco. Para un poco más adelante el tráfico se detuvo porque en un movimiento equivocado el muchacho cae y entonces se quiebra la cabeza y ahí muere, ¿verdad? Ahí queda muerto. Y era precisamente por la falta de un casco. Amén. Lo mismo, la protección que brinda un casco a una persona que se transporta en una motocicleta, hermano, el casco que brinda, la protección que brinda ese casco es la misma protección que se brindaba a los soldados al salir a la guerra. Por eso era importante que se ponían el yelmo. Vale la pena decir que muchos minimizan esa protección. Amén. Usted ve motociclistas que andan a altas velocidades y no traen su casco. ¿Por qué? Porque sencillamente piensan que no es importante. Amén. Pero un soldado responsable sabía que no podía salir a la batalla sin ponerse su casco. Cuando Pablo ve al creyente, lo ve lidiando una batalla. Cuando Pablo ve a los hijos de Dios, dice: están en una terrible batalla espiritual. Así que tienen que ponerse la armadura de Dios. No pueden, aleluya, pasar por alto cada una de las piezas. Tienen que ponerse la coraza. Tienen que, aleluya, afianzar toda la armadura con el cinturón de la verdad. Tienen que calzar el calzado del evangelio. Tienen que tomar el escudo de la fe, pero también tienen que ponerse, dice, el casco o el yelmo de la salvación. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo está comparando la esperanza que usted y yo tenemos al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Esa esperanza que hemos abrazado es nuestra protección. Amén. Nuestro enemigo, aleluya, tiene un claro propósito. El enemigo de Satanás, según Juan capítulo 10 versículo 10, leo la Nueva Traducción Viviente, dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Amén. Tenemos a un enemigo que constantemente está, aleluya, está enviando proyectiles estratégicamente dirigidos a nuestra cabeza. Amén. Y el yelmo de salvación, que es nuestra esperanza, es nuestro casco de protección. Amén. El yelmo de salvación, nuestro adversario es mentiroso. Nuestro adversario es, aleluya, acusador. Nuestro adversario es padre de mentiras, no habla verdad en él. Aleluya. Así que constantemente nos está, aleluya, atacando con acusaciones, nos está atacando, aleluya, con mentiras. Constantemente está queriendo hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito, ese es su plan. Pero el propósito de Dios es diferente. El plan de Dios es darles una vida plena y abundante. Porque mientras que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida, y para que esa vida ustedes la tengan en abundancia. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. De ahí que Pablo dice: pónganse el yelmo de la salvación. Aleluya, tenemos que proteger nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla, y el casco de la salvación actúa como un vallado que provee el ambiente propicio para nuestra renovación. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está renovando nuestros pensamientos. Dios está transformando nuestros corazones. Está transformando nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace el Señor? El Señor lo hace a través de cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Dice que entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y es perfecta. Entonces, nuestro adversario estratégicamente está lanzando proyectiles a nuestra cabeza. Amén. Y el casco es un vallado. Y el casco nos protege de cualquier golpe que el enemigo quiera dar a nuestra cabeza. Yo quiero hablar en esta mañana, quizás solamente me voy a enfocar solamente al punto número 1, porque es un tema un poco amplio, pero vamos a ver solamente el punto número 1. Pero durante esta oportunidad, hermano, estaremos hablando acerca de esta pieza. Estaremos hablando de 3 proyectiles que el enemigo está constantemente lanzando a nuestra cabeza, a nuestra mente y a nuestros pensamientos. El primer proyectil o el primer ataque que enfrentamos es el desánimo. El desánimo. El enemigo constantemente está queriendo traer desánimo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todas las cosas que hacemos en la vida dependen mucho del ánimo con el que nosotros lo hagamos. Amén. Cuando se cuenta con un buen ánimo, oiga, aleluya, avanzamos con facilidad, hay mejores resultados, pero no es así cuando estamos desanimados. Por eso Satanás quiere sembrar desánimo en nuestras vidas. Se vale de mentiras, se vale de acusaciones, se vale de situaciones que toma, aleluya, y las trae a nuestros sentimientos, las pone a nuestras emociones. ¿Para qué? Para empezar aleluya, a manifestar lo que es el desánimo en nuestras vidas. El enemigo quiere pegarnos en la cabeza con el desánimo. Él trata de someter nuestra mente con pensamientos dañinos. Toma una idea, aleluya, una imagen, y lo que hace es magnificarla, la saca de contexto, la canaliza a nuestros sentimientos y emociones con la intención de crear desánimo en nuestras vidas. La Biblia nos habla de que la carrera del cristiano, aleluya, es una carrera de perseverancia. Si queremos avanzar, si queremos nosotros seguir adelante, oiga, necesitamos nosotros ser perseverantes. Así que el desánimo no nos ayuda a avanzar. El desánimo nos detiene, el desánimo nos hace desistir en los propósitos y planes y proyectos que tenemos, aleluya, en la vida cristiana. Y entonces Satanás pone desánimo precisamente para obstaculizar nuestro avanzar. Pero el llamado de Dios es ponernos el casco. Tomad el yelmo de la salvación. Hay un dato interesante que encontramos en esa expresión que hace el apóstol, porque ya el cinturón el soldado lo trae, la coraza la está portando, el soldado, aleluya, ha puesto los zapatos sobre sus pies para poder caminar. Ya trae muchas piezas, aleluya, en su cuerpo. Pero en el caso del casco, el casco tiene que ser intencional. Es decir, el soldado tiene que tomarlo. El soldado tiene que tomar el casco. Entonces es una decisión deliberada el hecho de ponerse el casco. Yo he visto motoristas que van sobre la moto y están manejando y traen el casco a un costado, o lo traen en el volante. Amén. Y uno dice, bueno, si ya lo tienes ahí, ¿por qué no te lo pones? ¿Verdad? Lo cierto es que el casco está ahí, pero la intención de ponérselo es lo que hace falta. Y muchas veces en la vida cristiana pretendemos caminar la vida cristiana sin preocupaciones, sin dificultades, sin ningún tipo de impedimentos, pero no estamos siendo intencionales a la hora de actuar como debemos hacerlo. De ahí que el apóstol Pablo dice, pónganse toda, no solamente una parte, sino que toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque con ella podrán resistir hasta el final. Aleluya. Podrán resistir en el día malo. Y entonces Pablo nos anima a no solamente ponernos la coraza, no solamente calzar los zapatos del evangelio, no solamente asegurar el cinturón, ajustarlo a nuestra cintura, a nuestros lomos, sino que también nos dice, aleluya, tenemos que tomar el yelmo de la salvación para nuestra protección. Tenemos que proteger nuestra cabeza.
Y para ello necesitamos ser perseverantes. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos, dice, con perseverancia. Amén. Corramos con perseverancia, con buen ánimo. Corramos, aleluya, con perseverancia, dice Pablo, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para poder correr con perseverancia, tendremos que deshacernos de algunas cosas que no nos permiten avanzar como debiéramos. Pablo enumera el pecado. El pecado inevitablemente, hermanos, es un obstáculo que necesitamos nosotros eliminar de nuestra vida, y para ello Cristo murió en la cruz del Calvario, y a través de su sangre dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que el pecado ya no tiene por qué, aleluya, tener dominio sobre nosotros. Gracias a la cruz de Cristo y al precio pagado en la cruz, usted y yo podemos ser libres de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo menciona algo más. Pablo menciona aquellas cosas que a lo mejor no son pecado, pero que causan una carga, que nos causan un peso adicional, que nos causan un estorbo, porque no es lo mismo correr ligero a correr, hermanos, con algo cargado. Oiga, usted va corriendo. Usted va corriendo y usted no lleva nada sobre sí en cuestión de peso, y usted puede correr y correr y correr con mayor facilidad. Pero cuando tiene que correr con una caja, cuando tiene que correr con algo pesado, eso se vuelve difícil. Y eso se vuelve complicado, no tiene la misma capacidad de avance, no tiene el mismo desenvolvimiento, la misma habilidad. Hay cosas que no son tan pesadas, pero son tan bromosas que no nos dejan movernos. Y a veces estamos permitiendo que el enemigo ponga cargas en nuestra vida, a través de pensamientos, a través de engaños, a través de mentiras, a través de acusaciones, a través de malas interpretaciones, que lo único que están haciendo es interrumpiendo nuestro caminar diario en la vida cristiana. Y estamos caminando con mucha dificultad. Pablo dice: tienen que soltar todo peso que nos impida correr. Si algo no te está permitiendo avanzar, eso tienes que eliminarlo, tienes que quitarlo, aleluya, tienes que hacerlo a un lado. Si algo no te está haciendo crecer en tu fe, si algo no te está haciendo ser mejor cristiano, mejor, aleluya, hijo de Dios, mejor en tu talento, en tu capacidad espiritual, si no estás desarrollando el ministerio por alguna situación que te está deteniendo, hermano, necesitas deshacerte de ese peso que, aleluya, no te permite correr como debes. ¿Está conmigo? Necesitamos, a veces son situaciones, hermanos, aleluya, que están dentro, que son internas. A veces son emociones dañadas, a veces son resentimientos, rencores, a veces son temores. Estamos llenos de miedo y no estamos desarrollando nuestra fe. ¿Por qué? Porque el enemigo ha trabajado en nuestras vidas. Necesitamos correr con perseverancia. El desánimo es un proyectil que el enemigo constantemente está lanzando, queriendo impactar la forma en la que tú te sientes, y entonces pasa después a nuestras emociones, porque los sentimientos tienen que ver con lo que sentimos, pero las emociones tienen que ver con la forma en que respondemos a lo que sentimos. Y estamos fallando. Amén. Y estamos tomando malas decisiones. Y estamos, aleluya, reaccionando de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque estamos dejando de correr la carrera con perseverancia. Aleluya, el llamado del apóstol es ponernos el yelmo de la salvación, porque esta nos protege, nos da la protección, aleluya, contra el desánimo. Alguien dijo que el desánimo es el virus más peligroso para el ser humano. La peor bancarrota.
Porque el hombre puede tener muchos ceros en la cuenta de banco, puede tener una buena casa, puede tener un buen carro, un buen trabajo, una buena familia, pero si no hay ánimo, de nada sirve. Estamos en una total bancarrota cuando nuestro ánimo, aleluya, ha caído, cuando estamos en desánimo. De ahí que el apóstol nos invita a fortalecernos en el Señor. Si usted puso atención a la lectura de Efesios capítulo 6 verso 10, el apóstol dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si queremos avanzar, si queremos continuar, si queremos estar de pie y estar firmes, necesitamos la fortaleza que solamente viene del Dios que todo lo puede, al cual servimos de corazón. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, el casco de la salvación es nuestra protección. Aleluya. En la Biblia encontramos personajes que fueron expuestos al desánimo. Si usted lee la escritura, se dará cuenta que hombres como Moisés, hombres como Josué, David, Job, Jeremías, Pedro, Pablo expresaron situaciones o manifestaron situaciones en las que se encontraban desanimados. El pueblo de Israel en ocasiones se encontró también en un terrible desánimo. Pero quizás, aleluya, uno de los casos más conocidos en la Biblia del desánimo es el caso del profeta Elías. Si usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante, usted ha de recordar que Elías en el capítulo 18 había salido victorioso y había triunfado, aleluya, sobre los profetas de Baal y sobre los profetas de Acera. De hecho, había clamado a Dios por fuego, y la Biblia dice que Dios hizo descender fuego para quemar el holocausto, y la gloria del Señor se manifestó poderosamente. Pero escuche esto: el enemigo trabaja en nuestras mentes y entonces lanza proyectiles, palabras sin fundamento. Y entonces dice la escritura que Elías escuchó decir que la esposa del rey Acab, Jezabel, le había mandado un mensaje y le dijo: voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal y los profetas de Acera. Cuando Elías recibe estas palabras, esas palabras afectaron sus sentimientos y afectaron sus emociones. Por eso es importante que no salgamos a la batalla sin el casco de la salvación. Porque la salvación que Jesús nos ha dado, la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario, hermanos, esa salvación es nuestra protección, porque es la esperanza de salvación que Cristo nos ha dado. Den un aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Y entonces Elías escuchó todo lo que Acab le dijo, y la Biblia dice que comenzó a huir, salió huyendo, y en esa huida, hermanos, sin parar, salió corriendo y caminó tanta distancia y corrió tanta distancia que de pronto la Biblia nos enseña que se cansó, y entonces llegó a un lugar donde ya no pudo más, porque el desánimo, aleluya, nos lleva a esa situación. Quizás algunos de nosotros nos hemos llegado de alguna manera a ver reflejados en esta situación que el profeta Elías estuvo atravesando. Elías llegó a un punto donde sus fuerzas no le dieron más, donde su capacidad ya no fue suficiente, y entonces, hablándole al Señor, le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. No tengo propósito, no tiene sentido que estoy aquí. Dice textualmente, dice la escritura que Elías le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y la Biblia dice que se sentó debajo de un enebro hasta quedarse completamente dormido. Sabe que hay momentos en la vida en que estos se asemejan más a un punto final en el relato de una historia, de nuestra propia historia. Y pensamos que ya no hay mañana, y pensamos que ya no hay continuidad, y pensamos que todo está terminado, el matrimonio se acabó, la esperanza de solución a cierto problema fracasó. Y entonces empezamos a ver nuestra historia y pensamos que lo único que le queda a nuestra historia es un punto final. Pero Elías lo pensaba. Elías pensaba que su historia había llegado a su final.
Elías pensaba que su historia ya no tenía más que relatarse, pero escuche esto, Dios siempre tiene buenos planes para sus hijos. Y cuando tú piensas que todo ha terminado, y cuando tú piensas que ya no hay más camino que recorrer, la Biblia dice que Dios despertó a Elías de su sueño, de su desánimo, de su bancarrota, y le dijo: levántate y come. ¿Sabes por qué? Porque el largo camino te resta. Hay un camino que hay que seguir. Hay un camino que hay que continuar. Pablo dice: para correr la carrera del cristiano necesitamos ser perseverantes. Tenemos que ser intencionales y tenemos que sumar, aleluya, tenemos que avanzar, tenemos que continuar. Quizás usted se identifica personalmente con esta situación en Elías. Yo quiero decirle que Dios espera que usted pueda desarrollar perseverancia en medio de la adversidad. Aleluya, la escritura nos dice en Mateo capítulo 24 verso 13: mas el que perseverare, dice la escritura, Jesús hablando estas palabras dijo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. Quizás usted ha sentido que ya no puede continuar. Hay que bajar los brazos, hay que tirar la toalla, hay que retroceder. Yo quiero decirle en esta mañana que Dios lo está llamando a perseverar. Porque el que perseverare hasta el fin, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice en Mateo 24:13: pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Hay que mantenernos firmes hasta el final. Pablo también menciona en Gálatas capítulo 6 versículo 9 lo siguiente. Dice: así que no nos cansemos. El desánimo, hermanos, trabaja y trae cansancio a nuestras vidas. Nos cansamos, hay cansancio. Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Pablo dice: a su debido tiempo vamos a cosechar bendiciones. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el momento, en el momento de Dios. Amén. En los tiempos de Dios. En el momento determinado de Dios, tú vas a cosechar lo que quizás te ha costado, lo que quizás, aleluya, ha sido complicado, lo que quizás se miraba distante y lejos para lograr, tú lo vas a cosechar. Pero la clave está en no darse por vencido. Amén. En no darse por vencido. Por eso es importante armarnos con el casco de la salvación, mantener la esperanza, aleluya, para poder seguir y ser perseverantes. Eso es lo que está Pablo indicando: ser perseverantes, no dejar de avanzar. Dice: porque cosecharemos bendiciones si no nos damos por vencidos. Mire, usted se cansa, usted se desanima, pero quiero decirle que nuestro adversario no sabe lo que es el cansancio y no sabe lo que es el desánimo. Satanás no se desanima porque usted ayer le dijo que no. Él no está cansado de todos los no que usted le ha dado a él. Él va a intentarlo ahora. Él lo va a intentar ahora. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito y es matar, hurtar y destruir. Y él va a tratar de una u otra manera hacer que tú desistas del plan y el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Por eso Pablo dice: no nos cansemos. No nos cansemos, porque, aleluya, nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si usted se desanima, él no. Así que si usted se cansa, él tomará ventaja de tu cansancio. Por eso necesitamos toda la armadura de Dios. Y entonces, ¿qué hago con mi cansancio? Y entonces, ¿qué hago con mi cansancio? Ponlo en las manos del Señor. Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesús expresó las siguientes palabras. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, dice el Señor, y yo les
haré descansar. Yo les daré descanso. Si te has cansado, si te has fatigado, si sientes que ya no tienes fuerzas para continuar, Dios lo sabe. Dios no ignora nuestro cansancio. Dios sabe que como seres humanos llega un momento donde nuestras fuerzas ya no pueden más, donde nuestras fuerzas ya no son capaces de llevarnos a donde queremos. Y entonces Jesús dice: ven a mí, ven a mí. Tenemos que acercarnos al Señor. Se nos ministraba esto el domingo pasado. Tenemos un lugar de reposo. Hay un lugar para nuestro descanso. Seamos sinceros. Necesitamos un descanso real en nuestras vidas. Necesitamos un descanso real. Usted puede acomodarse en el mejor, aleluya, sofá de su casa. Pero la verdad es que a veces nuestro cuerpo no descansa. Hay personas que pueden irse a las Bahamas o irse a Cancún. Oiga, ya ahora que viene el tiempo, ¿verdad? Que ya ha pasado el frietito, se presta un poquito para salir de vacaciones a la playa y salir acá. Pero la verdad es que hay personas que salen y llegan deseando un momento de descanso porque no descansaron en las vacaciones. La vida se vuelve cansada, la vida se vuelve complicada, pero el Señor dice: tu lugar de descanso es venir a mí. Tu lugar para tu descanso está en la presencia del Señor, está, aleluya, en tu lugar de reposo. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de aquí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y sabes qué, Moisés? La jornada es difícil. La jornada va a ser cansada. Lidiar con la situación en tu vida no va a ser fácil. Enfrentar ese pueblo al que vas a liderar va a ser muy complicado. Dios te lo dice en esta mañana. Dios sabe cuál es tu jornada. Dios sabe a las situaciones a las que te vas a enfrentar. Dios sabe que, aleluya, lidiar con las situaciones en casa, con la economía actual, con todo lo que tiene que ver con lo que te pasa en tu vida. Dice el Señor: vas a necesitar algo más que un buen sofá, algo más que un buen colchón para dormir tranquilo. Lo que tú necesitas es venir a mi presencia. Tú lo que necesitas es mi presencia, dice el Señor. Y por eso le dice a Moisés, como te lo dice ahora a ti y a mí: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Alabe el nombre del Señor en esta mañana. Dios es nuestro descanso. Aleluya. El enemigo, aleluya, se levanta y quiere, aleluya, sutilmente, aleluya, de alguna manera meter este tipo de desánimo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Por eso necesitamos intencionalmente tomar el casco de la salvación, que nos recuerda que en Cristo tenemos esperanza, que en Jesús tenemos esperanza, que en Él tenemos descanso. Efesios capítulo 3 versículo 13. Esta cita no la tienen ustedes ahí, pero dice la escritura, hablando el apóstol Pablo a los efesios, dice: no se desanimen. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que debieran sentirse honrados. Pablo les dice: no tienen por qué desanimarse por lo que estoy pasando o por lo que ustedes puedan estar pasando. No tienen por qué, aleluya, caer en bancarrota. Ustedes y yo tenemos esperanza de salvación en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿y cómo podemos nosotros enfrentar el desánimo? Y yo quiero tomar una referencia en Nehemías capítulo 4, la historia de Nehemías en el capítulo 4, quizás usted la ha leído, para hablar de 3 principios que nos van a ayudar a enfrentar el desánimo. 3 principios sencillos pero poderosos. Hay un pueblo desanimado, un pueblo completamente desanimado en Nehemías capítulo 4. Si usted va conmigo al versículo 10, la escritura nos describe lo siguiente. Dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Vaya viendo algunos focos ahí. Dice: los trabajadores se están cansando, le dijeron a Nehemías, y los escombros que quedan por sacar son demasiados.
jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Sabe que hay algunos focos de un corazón desanimado? Si usted se da cuenta, claramente encontramos síntomas o evidencias de un desánimo, de una bancarrota terrible en el corazón del pueblo de Judá. Pero vale la pena también mencionar que todo esto sucede cuando el pueblo está trabajando en las murallas que habían sido destruidas. La ciudad de Jerusalén había sido destruida por los pueblos enemigos. Y entonces Nehemías siente un celo y un deseo por reconstruir la ciudad de sus padres, aunque él no había vivido ahí, puesto que él había crecido o había nacido en el cautiverio. Él nunca había estado en Jerusalén, pero cuando escuchó a sus parientes, a los amigos que llegaban de Jerusalén y le decían: ¿sabes qué? Jerusalén está desolada, está destruida, están no están bien, las cosas están mal. La Biblia dice que Nehemías empezó a sentir un deseo de ir a Jerusalén y reconstruir la ciudad de sus padres. Y entonces lo consigue, tiene la aprobación del rey al que servía, y entonces va a Jerusalén y anima al pueblo. La escritura dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero de pronto aquel ánimo empezó a desvanecerse y nos encontramos a un pueblo tan desanimado. Y si usted se da cuenta, encontrará que el desánimo o evidencia del desánimo es la queja. Se empezaron a quejar. Luego dice la escritura que empezaron a cansarse. El desánimo empezó a ser progresivo. Primero la queja, después el cansancio. Después del cansancio y de la queja, lo que le sigue, amados hermanos, es que el trabajo, que era menos, porque era menos el trabajo, amén, ¿sí? Era menos el trabajo. Oiga, que esos mismos que estaban trabajando ahí vieron cómo era el trabajo antes. Oiga, en otras circunstancias pudieron haber dicho: hemos avanzado. Cuando tienes ánimo, te das cuenta que has avanzado, te das cuenta que ya no estás igual que antes. Pero como había desánimo en el corazón, hermanos, lo que habían avanzado no importaba, no tenía valor. Ellos dijeron: es mucho el escombro, es mucho el trabajo. Esto es lo que hace el desánimo, amén. Esto es lo que hace el desánimo, y Satanás quiere magnificar la imagen que tú ves con tus ojos en tu hogar, y entonces ves tu matrimonio y el enemigo dice: mira esta imagen, no vas a solucionar la situación en tu matrimonio, tu hijo nunca va a cambiar, tu finanza nunca van a salir adelante, tu estado de cuenta siempre será en rojos, y oiga, y el trabajo siempre será, y el enemigo trata de impactar esas imágenes en nuestra mente y las magnifica y las hace más grandes. ¿Para qué? Para que nosotros nos desanimemos. Este pueblo estaba desanimado tanto que empezó a quejarse, mostró cansancio, empezaron a darse cuenta que había mucho trabajo todavía que hacer. Pero note cómo termina el versículo 10. Ellos declararon, simplemente concluyeron: jamás podremos construir la muralla por nuestra propia cuenta. Oiga, ya el trabajo estaba hasta la mitad. Si usted ha leído esa historia, la Biblia dice que habían levantado los muros hasta la mitad. Faltaba seguir, perseverar, continuar con buen ánimo para poder levantar la muralla hasta donde tenía que levantarse. Pero ellos concluyeron por su desánimo. Recuerde que el enemigo afecta nuestros sentimientos y nuestras emociones para hacernos sentir, ¿verdad? De una manera incómoda. Nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir incapaces, nos hace sentir fracasados, nos hace sentir en derrota, y entonces nuestras emociones responden de acuerdo a cómo nos sentimos. Y entonces ellos concluyeron: jamás podremos nosotros construir la muralla por nuestra cuenta. Si usted lee la historia, se dará cuenta que los enemigos que estaban alrededor de ellos empezaban a burlarse de ellos. Es lo que tú escuchas, es lo que tú ves, lo que el enemigo a veces toma para afectarnos. Y entonces los enemigos le decían a la gente que estaba trabajando, decían: si una zorra tan ligera se sube a correr, a trepar por esos muros se van a venir abajo. Un animalito tan pequeño,
se sube ahí, una zorra se sube ahí con tanta ligereza del animalito, pero como son tan mal lo que están haciendo, se van a venir abajo. Y la gente empezó a escuchar. Y la gente empezó a ver cómo los ejércitos se formaban alrededor de ellos. Y entonces empezaron a caer en desánimo. ¿Cómo levantas un corazón desanimado? ¿Cómo reaccionas ante el desánimo? Hay 3 principios que quiero mencionarles. Número 1, reorganice su vida. Hay que hacer hay que reorganizarnos. Amén. Hay que reorganizarnos. Nehemías usó el principio de la reorganización. En el versículo 13 de Nehemías 4 dijo: así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, y detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nehemías empezó a hacer una reorganización. Ya estaban trabajando de una manera, pero entonces dijo: aquí necesitamos reorganizarnos. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? ¿Qué cosas hay que afirmar? A lo mejor hay cosas que estamos haciendo que no nos están dando ningún resultado. Amén. Y nos están cansando, y nos están gastando, y nos están disminuyendo. Así que hay que analizar la situación. Hay algo que necesitamos quitar, hay algo que necesitamos sumar. Lo que hace Nehemías es reorganizar el sistema con el que estaban ellos trabajando. Empezó a decir: ustedes van a estar aquí, ustedes van a estar acá, ustedes van a estar de aquel lado. Y se van a organizar de esta manera. Hay grupos aquí y algunos con espadas acá, porque los enemigos nos están viendo que estamos aquí. Hay que estar preparados para la batalla. Y entonces Nehemías empezó a reorganizar al pueblo. Sabe que a veces nosotros estamos fallando porque y nos desanimamos porque nos hemos empecinado a hacer las cosas de una manera y no estamos abiertos al cambio. No estamos abiertos a cambiar. No es que así es como tengo que hacerlo. No es que así es como. Tenemos que estar abiertos. Alguien dijo: si queremos ver cosas diferentes, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y si ese plan no te ha trabajado en tu familia, hay que hacer cambios. ¿Sí? ¿Para qué estamos ahí tratando de? Y es que tiene que ser de esta manera. Si esa forma no te ha trabajado en tu matrimonio, en tus finanzas, tienes que hacer un cambio. Tienes que hacer cambios. Si no te ha logrado dar el resultado que tú estás buscando, necesitas reorganizarte. No abandones tus metas. No abandones tus expectativas. No abandones tus sueños ni tus objetivos. Cambia el plan. Cambia las formas. Cambia, reorganízate. Habla con tu familia. Habla con tus hijos. Habla con tu esposa. Si hay algún proyecto financiero o algún proyecto en la casa, hay que hablar y hay que reorganizarnos. Hay que decir: bueno, mira, queremos hacer esto, pero necesitamos organizarnos. Pero no podemos abandonar nuestras metas, no podemos abandonar nuestros sueños. Hay que buscar un plan que nos ayude a poder realizar. Mire, a veces, hermanos, estamos haciendo las cosas correctas de una manera incorrecta. Necesitamos corregir. Quizás hay que hacer cambios. Hay que reconocer a veces que hemos cometido decisiones precipitadas o decisiones equivocadas. Pero Nehemías lo que hace para enfrentar el desánimo del pueblo es reorganizarse. Siguiente, acuérdese del Señor. El versículo 14, Nehemías capítulo 4, verso 14 dice, la primera parte: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Nehemías, además de reorganizar al pueblo, lo segundo que hace para enfrentar el desánimo en el corazón del pueblo es llevarlos a hacer un recordatorio del testimonio de Dios en sus vidas. Hay que reafirmar el testimonio de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo, aleluya, tiene como objetivo alejarnos de las verdades de Dios.
Y entonces el desánimo nos aleja, aleluya, de las verdades que Dios nos da a través de su palabra. El desánimo nos aleja, hermanos, de los recursos divinos. El desánimo nos empieza a llevar por un camino equivocado. Aleluya. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una pausa. Hacer una pausa. Porque a veces estamos tan ocupados en nuestros propios recursos que nos estamos olvidando que Dios es nuestro recurso suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerda cuando Pablo le decía al Señor: Señor, quítame este aguijón en mi carne porque no lo soporto? La Biblia dice que 3 veces había rogado al Señor que se lo quitase, y las 3 veces, las 3 ocasiones, el Señor le dijo: mira, Pablo, bástate mi gracia, porque es mi poder el que se perfecciona en tus debilidades. ¿Alguien alaba al Señor en esta mañana? Dios, hermanos, es nuestro recurso suficiente. El casco de protección que es, aleluya, el yelmo de la salvación nos recuerda, aleluya, que en Él tenemos esperanza. Cuando tu dinero ya no te da esperanza, cuando tu salario o tu trabajo ya no te da la esperanza que tú necesitas, ya no sustenta, aleluya, la esperanza que tú quieres, cuando tus recursos humanos no te dan la esperanza para el mañana, el Señor sigue siendo esperanza viva para todo aquel que le cree. Bendito el nombre del Señor. Entonces tienes que acordarte, traer a la memoria, recordar, aleluya, las verdades de Dios, el testimonio de Dios en nuestras vidas. Hay que sentar a nuestros hijos, hay que sentarnos como esposos y hablar las verdades de Dios. Estamos en problemas, estamos en dificultades. Esta situación nos está llevando a una cuestión de ánimo, quizás bastante complicado, pero vamos a sentarnos y recordar que Dios sigue estando en su trono de gloria, que Dios sigue teniendo control y autoridad de todo lo que sucede, y que Él no ha dejado de ser Dios, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Acordaos del Señor, no les tengan miedo. Parecen intimidantes, parece complicada la situación, parece que no vamos a resolver el problema con nuestras propias fuerzas. Eso es cierto, pero la verdad es que hay una verdad de Dios que nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad. Porque si lo haces así, te vas a dar cuenta muy pronto que no será suficiente. Que no será suficiente. Tú necesitas el auxilio de Dios. Tú necesitas la ayuda del Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos indica. Él es el que nos enseña, es el que nos soporta, Él es el que nos fortalece. Y el tercer principio, hermanos, para enfrentar el desánimo es: resista hasta el final. Hay que desarrollar resistencia hasta el final. Hay que perseverar. Hay que perseverar. ¿Cómo perseveramos? ¿Sabe qué hizo Nehemías? Les dio motivos. Nehemías les dijo: hay razones para no tirar la toalla. Hay razones para no abandonar la obra. Donde tú estás tienes que resistir. De donde tú estás no te puedes mover. Tienes que seguir ahí. No puedes abandonar la obra. No puedes soltar la tarea que te fue comisionada. Tienes que seguir ahí. Pero ¿cómo puedo seguir ahí? Y entonces Nehemías le da motivos para resistir. Y entonces el verso 14 sigue diciendo, dice: peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. No puedes desmayar porque tus hijos dependen de que tú sigas de pie, que tú te mantengas firme, que tú no retrocedas, que tú sigas adelante. Nehemías les dice: hay que pelear. No podemos dejar de hacerlo. No podemos correr, no podemos abandonar el trabajo. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Aleluya, hay mucho en juego. Hay algo valioso que está en juego.
Peleen por sus hermanos, peleen por sus casas, peleen por su familia, sus esposas, sus hijos, sus hijas. No puedes dejarte vencer. No puedes desmayar. Dijo el salmista: hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Quizás muchas veces he leído este pasaje y siempre que lo he leído, imagino al salmista casi en el polvo, con su rostro casi en el piso por la situación tan complicada que vivía. Pero veo que, aleluya, aún en medio de su debilidad, él se mantuvo de pie en su corazón gracias a su fe. Y entonces dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Alguien cree eso esta mañana? Parece difícil, pero no es imposible. ¿Está conmigo? Parece difícil, iglesia, parece difícil, familia, parece complicado levantarse de una situación como quizás la que tú estás viviendo. Pero quiero decirte que no es imposible. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay que mantenernos firmes. Póngase de pie conmigo, por favor. Hay que mantenernos firmes. Y ahí, desde esa situación, desde esa perspectiva, ¿qué puedes hacer? Cuando tu rostro está pegando casi en el piso, ¿qué puedes hacer? Tratar de no, aleluya, mantener tu mirada al piso, sino levantarla lo más que tú puedas. Y entonces dice la Biblia, hablando el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y cuando tú te resistes a bajar tu mirada, sino a levantarla al cielo, dice entonces: mi socorro viene de Jehová. ¿Alguien cree esto esta mañana? Tu socorro no está en dirección a lo que ves en estas circunstancias que estás pasando. Tu socorro viene de Jehová cuando tú levantas tu mirada al cielo.